Vamos a estar conversando de esto, de los malos hábitos que tenemos para dormir con esta vida que corre y corre, y muchas veces postergamos el sueño que es tan necesario. Por eso vamos a estar conversándolo con un especialista. Él se llama Eduardo Vázquez, es neurólogo, especialista en medicina del sueño. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto. Bienvenido, gracias por venir. Partamos por hablar, ¿existe calidad de sueño? O sea, ¿por qué la pregunta? Hoy dormí mal, dormí 3 horas. No importa, me recupero mañana porque mañana voy a dormir 11 horas. ¿Dormir 3 horas es mala calidad de sueño? ¿Dormir 11 es calidad de sueño? En general, el concepto de calidad de sueño parte por esta percepción como individual de la satisfacción de mi noche de sueño, ¿ya? Hay algunas cosas que son claramente más objetivas. Por ejemplo, ¿cuántas horas dormí en total? ¿Cuál es la duración de mi sueño? ¿Cuál fue la eficiencia de mi sueño? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo del que estuve en la cama de verdad estuve durmiendo? ¿Cuánto me demoré en iniciar mi sueño desde que apagué la luz? ¿O cuántas veces me desperté durante la noche? ¿Cuánto tiempo pasé en vela, podríamos decir? ¿Eso afecta? Porque muchas veces uno dice, uy, qué bien dormí porque dormí de corrido todas las horas necesarias, y otras veces quizás duermes esas horas, pero con, no sé, me levanté porque tenía ganas de ir al baño, o me escuché un ruidito y me desperté. ¿Eso afecta el sueño? En general, que se interrumpa el sueño en la noche, si es por periodos cortos de tiempo, no tiene gran repercusión. Ya, o sea, no es muy habitual que uno se despierte una vez, por ejemplo, en la noche a ir al baño. Se puede aumentar con la edad algunas veces, pero si es que el periodo que pasé despierto no es tan largo, en general no afectaría tanto. No debería afectar tanto. Estos temas, y hoy en día, con la aparición de las redes sociales y todas las plataformas que existen y aplicaciones, uno recibe tanta información que finalmente no sabe separar la paja del trigo. ¿Cuál es la cantidad de horas normales que debiera dormir un ser humano? O depende de la etapa de la vida, si estamos recién en la primera etapa, naciendo, siendo bebés, o estamos en una etapa juvenil, o estamos en una etapa adulta, o estamos en una etapa adulto mayor. Ahí, claro, una cosa es la duración del sueño, ¿cierto? Pero la calidad de sueño tiene más componentes, ¿cierto? Porque uno puede dormir una gran cantidad de horas, pero el sueño ser interrumpido, de mala calidad y no ser reparador. Ahora, como norma general, para un adulto entre los 15 y los 65 años, la hora promedio es entre 7 a 9 horas por noche. Ese rango, 7 a 9 horas por noche. Ahora, niños, por ejemplo, un recién nacido duerme 16 horas por día, en un rango de 24 horas. Esto va disminuyendo en forma progresiva. Un adolescente entre 9 a 11 horas, un adulto mayor entre 7 a 8, pero en general, para un adulto promedio, no diría 7 a 9 horas, siempre considerando que esto tiene que ir de la mano con la calidad del sueño, no solamente la duración. ¿Y el horario en el cual nos vamos a dormir también tiene que ver con la calidad del sueño? No sé, porque está recomendado, siempre he escuchado que dormir de noche no es lo mismo que dormir de día. Aquellos que trabajan en la noche generalmente no tienen la misma calidad de sueño que dormir en el día, aunque tengan una habitación totalmente cerrada. Claro, el cuerpo en cierta forma tiene cierta sincronía con la luz y con la oscuridad. ¿Ya? Nosotros evolucionamos de esa manera. Sí. La mayoría de los animales duerme con oscuridad y está activo durante el día. En nuestro caso, el ritmo ideal sería estar despierto cuando hay luz de sol y dormir cuando hay oscuridad. ¿Ya? Entonces, ¿existe alguna hora adecuada para irse a la cama a descansar? La hora ideal se ha propuesto en algunos estudios que sea entre las 10 y las 11 de la noche. Pero en general depende, volvemos a lo mismo, o sea, la calidad del sueño. Si yo me duermo a las 10 de la noche, pero mi sueño es interrumpido, ronco en la noche, me despierto, no me puedo volver a dormir, da lo mismo que me acuesto a las 10 de la noche. Ya, o sea, importa mucho la cantidad de horas de sueño, cómo despierto en la mañana y que si con esa cantidad puedo rendir durante el día. Y ese es como el mejor indicador. Estamos conectados con ustedes en las redes sociales, Michu. Así es, recuerden que nuestro programa también es interactivo y tú también puedes realizar tus preguntas a través de nuestras redes sociales, @conecta número 2 TV Chile, tanto en Facebook como en Instagram, y a través de nuestro WhatsApp, +569 5771 8875. Así como lo hace Matilda desde Uruguay. Ella nos dice: hola conectados, yo a veces duermo poco y siento que descanso mejor a cuando duermo por más tiempo. Ese es el comentario de nuestro público. Sí, esto no es tan infrecuente como consulta. Normalmente, como decíamos, el rango varía entre las 7 y 9 horas. Hay personas que tienen una necesidad menor, que se dicen los dormidores cortos. También existen los dormidores largos, gente que requiere
no sé, 6 horas y media, con eso puede ser suficiente. No es lo ideal, pero para ellos puede ser suficiente. Y por otro lado, los dormidores largos que pueden dormir 9, 10 horas por noche. ¿Ya? En general, cuando uno tiene una necesidad genética individual de dormir una cierta cantidad de horas, suele pasar que si paso de largo un poco con la cantidad de horas, puedo tener una cierta como inercia de sueño, como que seguir somnoliento cuando despierto y despertar peor que si hubiera despertado a la hora que me correspondía. Así que no es tan extraño. Muchas veces hemos escuchado también acerca de prepararse bien para dormir y descansar. ¿Hay algunas cosas que debiésemos hacer para que cuando nos vayamos a la cama, descansemos de mejor manera? Claro, siempre se insiste mucho en esto. Y yo creo que en las redes sociales la mayor información que hay siempre es sobre la llamada higiene de sueño. La higiene de sueño. Importa mucho saber que son importantes las rutinas, pero no hay que ser rígido tampoco. ¿Ya? La rigidez, como esta cosa de obligarme a hacer ciertas cosas, normalmente uno tiende a fallar. Idealmente uno siempre hace la analogía del avión cuando despega. Esto no pasa de estar sentado en el avión a estar a 10.000 pies de altura. Normalmente hay un proceso en que uno tiene que irse acostumbrando a que se van acabando las luces del día, se van apagando las luces de la casa, voy dejando de comer, dejando de hacer actividad física y mi cuerpo en cierta forma se va preparando para iniciar el sueño. Y casi siempre la recomendación más recurrente es que uno intente evitar las pantallas, por ejemplo, la exposición a luz durante la última hora antes de entrar a la cama. Eso nos ayudaría al inicio. Tenemos una pregunta para hacer, la va a hacer don Micho y después, antes de la respuesta, vamos a ir a la pausa. ¿Cuál es la pregunta? Así es, tenemos pregunta de España y dice: hola, hay quienes no duermen las horas correspondientes y después pasan el fin de semana durmiendo. ¿Se recuperan las horas de sueño? A la vuelta de la pausa, el doctor Eduardo Vázquez nos va a contar si eso es efectivo o no. Conectados. La respuesta principal es no. Las horas de sueño no se recuperan. ¿Ya? Uno, en cierta forma, con esta compensación que puede lograr, quizás recuperar un par de horas de sueño. Si uno normalmente duerme 8 horas en promedio y está durmiendo toda la semana 4 o 5 horas, puede que el sábado domingo duerma 2 horas más de lo que normalmente duerme. Si duerme 8 como necesidad, dormir 10, por ejemplo. Recupera un poquito, pero no alcanza a recuperar el daño acumulado que nos vamos haciendo con dormir poco. Ese es el problema. ¿El insomnio es un problema? ¿Es una patología? ¿Cómo podemos definir el insomnio? Claro, no poder dormir. El insomnio es un trastorno de sueño, una patología. ¿Ya? Es una enfermedad. Es una enfermedad. ¿Ya? Normalmente se define como la dificultad para iniciar, mantener o mantenerse dormido, ¿cierto? O despertarse muy temprano, 3, 4 veces a la semana por un periodo prolongado, 2, 3 meses. Cuando ya esto sigue siendo recurrente, de todas maneras ya empieza a tener repercusiones en las funciones del día a día. Ahí ya se habla de una patología. Me imagino que hay factores o problemas que causan esta falta de sueño. ¿Cuáles serían algunos? No sé, personas que quizás tienen diabetes, algún problema de inmunización también. ¿Provocan esta falta de sueño o que no permiten también conciliar el sueño como se debiese? Claro, los grandes grupos de causas que impiden que nuestro sueño sea de la duración suficiente o la calidad suficiente, primero parten por cosas conductuales. Ya, mis rutinas durante el día, mis horarios de comida, mi actividad física, el trabajo. Por otro lado están el uso de medicamentos, estimulantes, cafeína, todo eso alcohol, afecta, todo eso claramente va a afectar, disminuir la calidad, la duración. ¿Problemas emocionales también? De todas maneras, los trastornos del ánimo hacia los dos lados. Un trastorno del ánimo puede fragmentar el sueño, tener un sueño de muy mala calidad, y un sueño de mala calidad puede ser un indicador de que hay un trastorno del ánimo. O sea, funciona hacia los dos lados. Y asimismo, las enfermedades crónicas también, en adultos mayores, por ejemplo, problemas en que tengan que levantarse a orinar muchas veces en la noche. Eso afecta. Claramente va a afectar. Micho. Carlos desde Ecuador nos pregunta: ¿afecta usar el celular en la cama al no poder dormir o el computador, ya que por mi trabajo no puedo dejar de trabajar en la noche? Doctor. Sí, o sea, de todas maneras. Ya, las pantallas, la emisión de luz que tienen es tan intensa que el cerebro la reconoce como luz de sol. Claro. Entonces, ¿qué piensa mi cerebro cuando yo le expongo una pantalla? Es de día, entonces hay que mantenerse despierto. Si yo sigo manteniendo esta rutina, constantemente trabajando en el dormitorio, con pantalla en el dormitorio, a medida que pasa el tiempo mi cerebro entiende ya, este dormitorio es un lugar para estar despierto. Entonces va a ser más difícil. Uno de los motivos, usted es neurólogo. Sí, neurólogo. ¿Cuáles son los problemas
para nuestro cerebro, los problemas neurológicos, que implica esto. Porque una cosa es dormir 3, 4 horas, dormir 7, 8 horas, pero uno lee y uno va, insisto, cada vez tiene más información que eso podría traer problemas neurológicos serios, dañinos. ¿Es efectivo? De todas maneras, tenemos repercusiones que son inmediatas después de una noche de poco sueño, que tienen que ver con afectación del ánimo, ¿cierto? Más irritabilidad, más ansiedad, menos tolerancia a la frustración, problemas de memoria, de atención en el día a día, y en el largo plazo, claramente, el sueño tiene un rol vital en cierta forma, limpiar el cerebro, como que reiniciarlo para el día siguiente. Entonces, todas estas cosas que vamos acumulando durante el día se limpian durante la noche. Y algunas de esas proteínas específicas que limpiamos en la noche, al no limpiarlas, se han asociado con enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson. Perdón, podríamos establecer muy fuerte, pero dormir poco igual mayor probabilidad de Alzheimer o Parkinson, o no es en general, el dormir poco, dormir menos de 6 horas, sí se asocia con un aumento de todas las enfermedades, un aumento de la mortalidad, tanto por patologías crónicas de enfermedades, como por accidentes de tránsito, accidentes laborales, o sea... Pero yo puedo ir al doctor y decir, doctor, pero ¿sabe qué? Yo duermo 5 horas y quedo impecable. Igual hay un daño. Normalmente sí. Ahora, hay un tema ahí, porque normalmente uno de cierta forma se acostumbra a dormir poco, pero cuando alguien lo ve desde afuera, nota que el rendimiento de esta persona no es el ideal. Claro. O sea, la percepción de qué tan bien lo estoy haciendo en el día, de qué tan bien estoy, igual se afecta por dormir poco. Entonces, como que el cerebro lo engaña a uno un poquito. Uno no lo note, claro, uno... Los demás se dan cuenta. Se ve afectado. Exacto. Me imagino, ya lo comentaste, que hay muchas causas y una de ellas dijiste también el tema de la alimentación, de comer hasta determinada hora. Hemos muchas veces conversado al respecto hay un límite de horario en el cual yo deba cenar y ir a descansar de mejor manera. Claro, o sea, insisto, siempre las recomendaciones son intentar tener cierta consistencia en la rutina, pero no ser rígido. Cuando yo me pongo, por ejemplo, no es que si no como a esta hora, después no voy a poder dormir, o pero uno siente cuando cena muy tarde que está pesado, que no descansa bien, o incluso en las noches da más vueltas, es normal. Lo habitual es que uno recomienda, ojalá, no irse a acostar con hambre, no irse a acostar con el estómago lleno. Para la mayoría de las personas eso oscila entre las 2 a 3 horas antes de entrar al dormitorio. O sea, terminar de comer, si uno se acuesta a las 10 o 11 de la noche, entre las 7 y las 8 de la noche, siempre la luz del sol es un buen indicador de cuándo dejar de comer. Entonces, si ya se fue la luz del sol, es porque mi cuerpo en cierta forma se tiene que empezar a preparar para la noche. Así que dejamos de hacer actividad física, o dejamos de comer, dejamos de trabajar. Ese sería siempre el estado ideal. ¿Y la actividad física, porque cuando uno hace deporte por la noche también podría afectar el sueño? Sí, de todas maneras. También un poquito acelerado uno. Claro, depende igual del deporte. Sí, claro. ¿Ya? Los deportes normalmente que aumenten la frecuencia cardíaca, que nos hagan estar muy acelerados, muy sudados, de todas maneras van a activar el cuerpo. Ya hacer ejercicio es una actividad que uno hace cuando está despierto. Entonces, si de todas maneras el ejercicio es muy tarde, quedo con esta energía que pasa hacia la noche. Lo ideal es que uno terminara de hacer ejercicio, ojalá 3, 4 horas antes de meterse a la cama. Y si es que va a hacer ejercicio más tarde, que sean ejercicios como yoga, pilates, tai chi, cosas que no requieran gran y que ayudan aumento. Inclusive a la relajación. De todas maneras. Don Micho. Desde Bolivia nos ha llegado la siguiente pregunta. Hola conectados, ¿un humano cuántas horas puede estar sin dormir? Epa. Hay varias cosas. Normalmente ya después de las 24 horas empezamos a ver repercusiones. ¿Ya? Hay algunos récords de 8, 9 horas, 10, 11 días, inclusive de días sin dormir. ¿Uno puede soportar eso? O sea, ¿aguantar sin dormir? ¿qué es lo que empieza a pasar? Hay harta descripción en, por ejemplo, ultramaratonistas, personas que hacen carreras de 100 millas, que están varios días corriendo sin dormir o durmiendo periodos cortos, en que empiezan a tener alucinaciones, empiezan a tener alteraciones del metabolismo. O sea, ya normalmente después de 48, 72 horas las repercusiones en el funcionamiento son muy notorias. Ahora, como le digo, hay semanas, 10 días, se han visto algunos casos, pero en general uno nunca le recomendaría ver cuánto podría aguantar. Como neurólogo, vamos, neurólogo, o sea, no puedo dormir, me cuesta mucho dormir. Por favor, es algo que uno incluso conversa. Oye, este medicamento, olvídate, lo toma y ¡pum! Y ahora último, no sé si ahora último, pero en general, el tema de la melatonina,
que está hoy día, uno lo puede encontrar en distintos mercados farmacéuticos en el mundo, en distintos tipos. Hay unas que son unas gomitas, hay otras que son medicamentos. ¿Cuál es la recomendación neurológica para enfrentar esta ausencia de sueño que hay mucha gente que lo mantiene irritable y que no la hace bien? Bueno, normalmente lo que uno primero intenta descubrir o buscar la información es cuántas veces está pasando esto a la semana. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuesta iniciar el sueño? ¿Cuesta mantener el sueño? ¿Cuáles son las repercusiones que esto tiene en el día? Y en base a eso uno empieza ya a darle un poco de peso al problema. Ahora, en cuanto a buscar soluciones, si es que el problema fuera específicamente insomnio, dificultad para iniciar el sueño, el enfoque farmacológico, o sea, los medicamentos normalmente tiene un plano más secundario. Ya lo principal, la terapia que se ha ido desarrollando en los últimos años es una terapia de tipo psicoterapia, que no es farmacológica. ¿Y en qué consiste? Normalmente son sesiones de una cosa que se llama terapia cognitivo-conductual del insomnio, que tiene que ver con mis patrones de conducta, que hacen que esto siga pasando, la estructura de pensamiento que perpetúa el problema. ¿Ya? Entonces va normalmente porque la persona con insomnio está hiperalerta en la noche, está ansiosa, quiere quedarse dormido, siente el sueño como una obligación. Y es como peor, entra en entonces, un círculo vicioso. Cuando empiezo a tener problemas, me preocupo más y empiezo a hacer más cosas para dormir mejor. Dejo de hacer esto, empiezo a hacer ejercicio, o dejo de hacer ejercicio, o tomo este medicamento, este otro medicamento. Mientras más me preocupo, normalmente peor me va. Ahora, una cosa es la terapia, pero hoy día el ser humano está acostumbrado a las soluciones químicas. Mueve la cabeza, medicamento. Tengo un problema en el hombro, medicamento. No puedo dormir, oye, esta pastillita, este medicamento. A eso iba mi inquietud. No es recomendable. Si es recomendable, vuelvo al tema de la melatonina, que es un inductor del sueño, tengo entendido. Automedicarse en general no es recomendable. Como primera cosa, esta recomendación que mi amigo, que el vecino, que el compañero del trabajo me dio un medicamento, idealmente no. ¿Ya? Los medicamentos, como decía, tienen un rol secundario. ¿Ya? Si es que uno va a ocupar un medicamento, idealmente ocupar un medicamento que sabemos que tiene cierta evidencia en el manejo de este problema. La melatonina, si uno lo considera como el sueño, si el sueño fuera una carrera de 100 metros, la melatonina es el disparo para iniciar la carrera. ¿Ya? Claro. Ayuda a sincronizar. Pero normalmente en adultos no tiene mucho rol en la calidad ni en la duración del sueño. ¿Ya? Si uno ve las grandes revisiones de cómo funciona el medicamento en miles, millones de pacientes, vemos que lo que se suma de tiempo de sueño es bien poco. Y lo que se acorta el inicio del sueño es bien poco igual. Entonces, entre tomar o no tomar el medicamento, yo preferiría mejor consultar. O sea, buscar algo que de verdad, si es que vamos a ocupar un fármaco que de verdad nos sirve, que tenga evidencia que nos sirve. Creo que al respecto llegó una pregunta, ¿no es cierto? ¿Las redes sociales, Micho? Justamente desde Argentina nos estaban preguntando sobre esto mismo. Dice la pregunta: ¿la calidad del sueño de las personas que consumen melatonina es igual a la de quienes no lo consumen? Vuelvo un poco a lo mismo. En general, cuando uno revisa los estudios, en estos análisis de muchos estudios científicos en relación al sueño, vemos que la melatonina en promedio hace que uno se duerma 2-3 minutos más rápido. Y que de todo el tiempo que estoy en la cama, o sea, la eficiencia del sueño, aumenta el porcentaje de eficiencia como en un 2%. Es un beneficio bien marginal. Muy poco. Pero ¿por qué se está consumiendo tanto? Porque usted tiene claro que se consume mucho. Claro. Es porque es, como yo he escuchado, es menos dañina o es menos, no sé, menos fuerte, por así decirlo, que los medicamentos que se toman para dormir. O sea, esos medicamentos uno se lo toma y ¡boom! Cae seco en la cama. Claro, en términos de riesgos de la melatonina son bien bajos. ¿Ya? También se pueden adquirir sin receta médica. Correcto. Entonces, ese tipo de cosas hace que uno acceda con mucha más facilidad. El otro día leí un artículo que decía que comerse 2 pistachos yo también lo leyó, era equivalente a tomar una pastillita de melatonina. Hay hartos estudios que han salido con recomendaciones de comida. Por ejemplo, ya los pistachos, el kiwi, inclusive hubo un estudio hace un par de años que también recomendaba usarlo. Pero todavía no tenemos suficiente cuerpo de evidencia para decir ¿sabe que con este kiwi vamos a andar perfecto? No estamos en ese punto todavía. Ajá. Más preguntas, Bicho, que me hace gestos. Exactamente. Y Marta desde Mendoza nos pregunta por las infusiones, como por ejemplo la melisa. ¿Son efectivos estos remedios caseros? Bueno, normalmente todos los no farmacológicos, ¿cierto? Los té, las infusiones, valeriana, y hay infinidad de cosas.
tienen un efecto importante que es el efecto placebo. Ya en cierta forma hace que a mí yo sienta más sueño, como que ya me lo tomo y como que esta es la costumbre que tengo antes de irme a acostar. Claro. Entonces como que el proceso se inicia solo casi. Claro. Yo digo, el té es el que me está ayudando. Pero gran parte de las veces, si uno hace revisiones así como de verdad, de buscar con estudios de sueño, hacer una revisión seria de prueba del medicamento o del té, normalmente no encontramos tanto cambio. Pero el efecto placebo, esta cosa de que yo siento que me ayuda y si lo que estoy ocupando no hace daño, en realidad nosotros no estamos en contra Claro. de que se ocupen. Síguelo haciendo, no hay ningún problema, Si claro. no es dañino, y le Bienvenido ayuda. sea. Ajá. Eduardo ha venido a conversar con nosotros, el neurólogo, respecto al tema del sueño, quien muchas veces no ha tenido problemas para dormir. Y de verdad, cuando uno tiene sueño y no poder dormir, Ay, es que es una terrible. cosa muy compleja, que afecta mucho. Así es que ojalá que esta consulta médica, que es un espacio importante en nuestro programa, haya servido para por lo menos tener más información. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes Gracias, por la un invitación. gusto conocer. Estamos viendo los datos de tu Instagram para aquellos que quieran seguir. Claro, perfecto. Genial. Bicho, seguimos en... Conectados. Tu tiempo de